Vamos a hablar de límites laterales. Acá tenemos porque cuando hablamos de límites nunca decimos, bueno, nos acercamos, pero ¿por dónde nos acercamos? Nos podemos acercar a un valor de x, por ejemplo, con números más grandes que ese valor en un entorno reducido o más chicos. Cuando nos acercamos con valores más grandes, nosotros decimos que estamos a la derecha de x0. Y cuando nos acercamos con valores más chicos, estamos a la izquierda de x0. Entonces ahora vamos a tratar ese tema, es decir, los límites laterales. Son límites donde nosotros nos acercamos o por la derecha o por la izquierda. Aquí tenemos una función que de paso es continua, eso ya lo vamos a ver en otra clase. Esta función tiene un x0, nosotros nos acercamos a x0 tomando valores a la derecha y como vemos, si tomamos este valor por ejemplo dentro del entorno de x0, vamos hasta la función al eje y y nos da ese valor que está ahí. Nos acercamos un poco más, por la derecha siempre, y nos da ese valor que está ahí. Aparentemente, más nos acercamos a x0 por la derecha, más la función se va acercando a L. Eso lo vamos a escribir así. El límite con x tendiendo a x0 por derecha de f de x es igual a L. Si ahora nos acercamos por el otro lado, es decir, por la izquierda, a x0, y vamos tomando valores dentro de un entorno de x0, pero a la izquierda, por ejemplo, este valor, vamos hasta la función, de ahí hasta el eje y, y nos da ese valor que está acá sobre y. Nos acercamos un poco más, nos da otro valor más cerca. Aparentemente también, mientras nos acercamos por la izquierda a x0, la función también se va acercando a L. Y eso lo escribimos así. El límite con x tendiendo a x0 por izquierda de f de x también da L. ¿Esto qué quiere decir? Que al acercarnos por derecha nos da L, al acercarnos por izquierda nos da L. Estos límites, que se llaman límites laterales, son iguales. Por lo tanto, decimos, existe el límite con x tendiendo a x0 de f de x y es igual a L. Esa es nuestra función. En esta otra función, es una función dada por una llave, ¿no? A través de dos partes. Nosotros tenemos también un x0 y también un acercamiento por derecha y un acercamiento por izquierda. Cuando lo hacemos por derecha de x0, vamos tomando valores, vamos hasta el eje y y nos da, por ejemplo, ese valor que está ahí. Tomamos un valor más cercano a x0 siempre a la derecha, nos da ese valor que está ahí. Aparentemente, más nos acercamos a x0 por la derecha, más la función con sus valores se acerca a L'. Entonces eso lo escribimos así. El límite con x tendiendo a x0 por derecha de f de x es igual a L'. Ahora vamos a hacer un acercamiento por el otro lado, por la izquierda. Entonces nos acercamos por la izquierda, tomamos valores a izquierda de x0 siempre dentro del entorno. Por ejemplo, tomamos este valor, vamos a este eje y y nos da esa medida que está acá. Tomamos este valor más cercano a x0 y nos da este valor en el eje y. Es decir, a medida que nos acercamos por la izquierda de x0, la función se va acercando con sus valores a L segunda. Entonces eso lo vamos a escribir así. El límite con x tendiendo a x0 por izquierda de f de x, en este caso, es L segunda. ¿Qué significa esto? Que la función por derecha se acerca a un valor, por izquierda se acerca a otro valor. Entonces lo que vamos a decir es que los límites laterales son distintos. Y en este caso, al ser distintos, decimos que por lo tanto, no existe el límite con x tendiendo a x0 de f de x. ¿Esto qué quiere decir? Significa que para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales, como en este caso. Si pasa como acá, el límite no existe porque los laterales son distintos. Y uno podría decir, bueno, pero podríamos elegir uno de los dos como límite de la función, L' o L segunda. Sí, pero no habría ninguna razón lógica por la cual decidirse. Y alguien podría pensar, bueno, pero esta parte de la función incluye a x0.
Entonces el valor de este límite tiene prioridad sobre este, porque esta rama de la función incluye x0. Sí, bueno, pero nosotros estudiamos el límite en un entorno reducido del punto, es decir, no nos importa lo que pasa en el punto, entonces no tiene prioridad la función o la parte de la función que incluye x0 que la que no. Por lo tanto, si los límites laterales son distintos, decimos que el límite no existe. Es decir, que es condición necesaria para la existencia del límite que los límites laterales sean iguales. Bueno, en este caso, ¿dónde se aplica esto de los límites laterales? ¿O cuándo tenemos que aplicar límites laterales para saber si existe el límite? Por ejemplo, en este caso, acá dice que esta función, al que hallar el límite de esta función, el límite con x tendiendo a 2 de f de x, si f de x está dada de esta manera, ¿no es cierto? Para 2x menos 1 si x es menor o igual que 2, y x menos 1 si x es mayor que 2. Es una función dada a través de tramos, de otras dos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo construí una recta de números reales, ubiqué al 2, y bueno, para saber si existe el límite de esta función, tendremos que ver si existen los límites laterales. Por ejemplo, en este caso dice 2x menos 1 si x es menor que 2. Es decir, para estos valores, la función vale 2x menos 1. Y para los mayores que 2, es decir, de 2 para allá, de 2 a más infinito, digamos, vale x menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que los límites laterales existan y que sean iguales. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de la derecha de 2, cuando nos acerquemos a 2 por la derecha, lo vamos a estar haciendo con esta función x menos 1. Eso lo vamos a escribir como el límite con x tendiendo a 2 por derecha de x menos 1. Esto nos da 2 menos 1, 1. Ahora nos acercamos a 2 por la izquierda, es decir, por acá tomamos valores cercanos a 2 en un entorno de 2, pero por la izquierda, es decir, por este lado, ¿cierto? Entonces tenemos el límite con x tendiendo a 2 por izquierda, y esta vez va a ser de 2x menos 1. 2 por 2, 4, menos 1 es 3. ¿Qué vemos acá? Que los límites laterales por derecha da 1 y por izquierda da 3. Son distintos. Por lo tanto, vamos a decir que no existe el límite con x tendiendo a 2 de f de x. Ese es un caso. En esta oportunidad nosotros teníamos el límite dado por una función a través de tramos. Pero podríamos tener este límite, por ejemplo, el límite con x tendiendo a 1 de una función dada por un cociente entre el valor absoluto de x menos 1 y x menos 1. En este caso, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por supuesto, nosotros reemplazamos a x por 1 intentando calcular el límite en forma directa. Nos da 1 menos 1, 0, valor absoluto de 0 es 0. Dividido 1 menos 1, 0, bueno, esto es una indeterminación. Al generarse o producirse una indeterminación, nosotros lo que tenemos que hacer es salvarla. Y para eso, como no se puede simplificar acá, vamos a quitar las barras de valor absoluto. Pero para quitar las barras de valor absoluto tenemos que aplicar la definición. ¿Qué nos dice la definición? Que si x menos 1 es un número positivo, esto es lo que está dentro de las barras de valor absoluto, que las quitemos sin problema. Entonces, nosotros vamos a poner esa condición. Si x menos 1 es positivo, entonces vamos a quitar las barras, pero eso sí, para que x menos 1 sea positivo, como es una resta, y x tiende a 1, nosotros deberíamos imaginarnos que estamos reemplazando a x por valores mayores que 1. O sea que estaríamos a la derecha de 1, con 1,1, 1,01, ¿no es cierto? Es decir, si esta fuera la recta de números reales, y acá estuviera el 1, nosotros estaríamos acercándonos acá, tomando valores a la derecha de 1, ¿no es cierto? Con números más grandes que 1. Entonces vamos a decir que esto es el límite con x tendiendo a 1 por derecha, y la definición dice que si el número que está dentro de las barras es positivo, las quitemos y listo. Entonces las quitamos
y nos va a quedar x menos 1 sobre x menos 1. Simplificando, este límite nos da 1. Pero existe otra posibilidad, que x menos 1 sea un número negativo. Y la definición de valor absoluto en ese caso dice que al quitar las barras nosotros debemos poner un menos delante de la expresión. O sea, si x menos 1 fuese negativo, entonces nosotros deberíamos quitar las barras pero poner un menos delante. Eso, para que esta resta de números negativos, nosotros deberíamos imaginarnos que reemplazamos a x por valores más chicos que 1. 0,9, 0,98, etc. O sea, estaríamos a la izquierda de 1. Entonces tendríamos el límite con x tendiendo a 1 por izquierda. Y la definición de valor absoluto dice que cuando quitamos las barras en números negativos, que pongamos un menos delante de la expresión, en este caso de x menos 1. Entonces, cuando nosotros simplificamos, nos quedaría menos 1. Lo que vemos acá es que los límites laterales son distintos. Como los límites laterales son distintos, nosotros vamos a decir que por lo tanto no existe el límite con x tendiendo a 1 del valor absoluto de x menos 1 sobre x menos 1. Lo que tenemos es una función, el límite de una función tenemos que calcular, donde la función en sí presenta en el numerador la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4x más 4 y en el divisor x menos 2. Claro, cuando nosotros reemplazamos a x por 2 intentando calcular el límite en forma directa, tenemos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8, en este caso 4 menos 8 es menos 4, más 4, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Dividido 2 menos 2, 0. O sea, se produce una indeterminación. Para salvarla, debemos tener en cuenta de cómo hacer aparecer el x menos 2. Y fíjense que acá este es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, x cuadrado menos 4x más 4 es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, es el desarrollo del cuadrado de un binomio. ¿De qué cuadrado de qué binomio? Y de x menos 2, todo esto al cuadrado, si nosotros lo desarrollamos, nos da esta expresión que está ahí. Quiere decir que nosotros x cuadrado menos 4x más 4 la podemos factorizar como x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener el límite con x tendiendo a 2 de la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado sobre x menos 2. Y acá nosotros vamos a simplificar el cuadrado con la raíz cuadrada, pero teniendo en cuenta que lo que tiene raíz cuadrada acá es el cuadrado de x menos 2. X menos 2 en realidad no sabemos si tiene en realidad raíz cuadrada o no, porque no sabemos la base si es positiva o negativa. Por lo tanto, en este caso, al simplificar el cuadrado con la raíz cuadrada, nos va a quedar el límite con x tendiendo a 2 del valor absoluto de x menos 2 sobre x menos 2. Entonces, en este caso, para poder calcular este límite tenemos que quitar las barras, y como en el caso anterior, al quitar las barras del valor absoluto, nosotros tenemos dos opciones, es decir, lo que está dentro de las barras puede ser positivo o negativo. Entonces vamos a tomar las dos opciones. Vamos a decir, si x menos 2 es positivo, y en este caso, por ejemplo, vamos a tener en la recta de números reales, vamos a decir, acá está el 0, acá está el 2, y si x menos 2 es positivo, significa que nosotros estamos imaginándonos que reemplazamos a x por valores más grandes que 2, es decir, que estamos a la derecha de 2. Entonces vamos a tener el límite con x tendiendo a 2 por derecha. Y la definición de valor absoluto nos dice que si el número es positivo, que quitemos las barras, porque es lo mismo tenerlas que no. Entonces acá simplificando, esto nos va a dar 1.
Bien, pero ahora tenemos que tomar la otra opción, es decir, que x menos 2 sea negativo. Y para eso, vamos a decir, si x menos 2 es negativo, entonces nosotros nos imaginamos que reemplazamos a 2 por números más chicos que 2, 1,9, 1,98. Es decir, que estamos a la izquierda de 2. Por lo tanto, vamos a tener el límite con x tendiendo a 2 por izquierda. Y la definición de valor absoluto dice que si el número que está dentro de las barras es negativo, que nosotros apliquemos un menos cuando las quitamos. En este caso, al simplificar, nos va a quedar de resultado menos 1. Como entonces los límites laterales son distintos, decimos que por lo tanto no existe el límite con x tendiendo a 2 de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4x más 4 sobre x menos 2.